Detrás del algoritmo es presentado por Prime Logistic, Boti, Milbrands. Por un lado, el concepto de que los grandes se comen a los chiquitos desaparece. ¿Cómo preservar el alma del startup? Ser simple es muy complejo. No creo en la transformación digital. O sos digital o no sos, ¿no? Si no es importante para vos, no es importante para la organización. Habría que anular los PowerPoints, ¿no? El día que te mudás de tu casa te das cuenta, pero mira la cantidad de cosas innecesarias que tenía. Bueno, es como que las compañías van teniendo un montón de cosas. ¿Por qué determinadas personas que son inútiles totales sobreviven durante mucho tiempo en las empresas? ¿Para qué esta función? El liderazgo no es un rol, sino es una actitud. Y es que mucha gente va a cursos de oratoria. Yo creo que hay que empezar a hacer cursos de escuchatoria. Alejandro, decís que los ágiles se devoran a los lentos. ¿Qué significa eso? A ver, tradicionalmente había un concepto, y de hecho todos mis años de vida corporativa nosotros lo decíamos recurrentemente: las empresas grandes se devoraban a las empresas chicas. Inclusive había como una especie de chiste que nos hacíamos. Era de qué manera nosotros, los mejores candidatos, se iban de una compañía a la otra, pero nunca se iban de una compañía chica. Era como que el juego estaba entre los grandes. Poco a poco, este paradigma, este axioma, fue cambiando y mutando muchísimo. ¿Por qué? Porque los mejores talentos hoy ya no buscan la compañía grande, esa que tenés muchos procesos, que tenés muchas instancias, que son lentas, que son difíciles de movilizar. Lo que buscan fundamentalmente es la capacidad de tener una aproximación rápida al proceso de toma de decisiones, una velocidad de respuesta. Entonces, por un lado, el concepto de que los grandes se comen a los chiquitos desaparece. Ahora, después uno podría decir, bueno, entonces los chiquitos se comen a los grandes. No, no es eso. Lo que sucede es que aquellos que tienen mayor capacidad y velocidad de respuesta tienen muchas más herramientas que los pequeños. No los pequeños, sino que los lentos, ¿no es cierto? Entonces lo que sucede es que esta tensión termina generando que los que tienen ese músculo desarrollado de responder rápidamente terminan tomando todas las oportunidades que hay en el mercado, y eso implica se devoran a los lentos. Yo te diría que si hacemos como la contraposición con lo que había tradicionalmente, podríamos decir los ágiles se devoran a los dinosaurios, ¿no? Y los dinosaurios son aquellas empresas, ya sea pequeñas, medianas o grandes, que tienen procesos muy lentos de toma de decisiones, procesos burocráticos, y que demoran mucho tiempo. Y en el contexto que estamos viendo nosotros, que rápidamente tenés que cambiar de un lado para otro, obviamente estos quedan fuera de juego. ¿Cómo lográs esa velocidad que se necesita? ¿O qué significa? ¿Cuáles son las características que tenés que tener para tener velocidad? A ver, primero, una distinción que no es menor. Tenemos que separar velocidad de apresuramiento. Muchos piensan que ser veloz es apresurarse, y ahí te vas a chocar contra la pared. Lo primero que tenés que tener es una dirección, saber para dónde vas. Si no sabes para dónde vas, por más que vayas muy rápido, te vas a pegar el golpe en cualquier momento, o en la curva te vas a quedar. Punto número 1. Punto número 2, una vez aprendí que la mejor manera de desarrollar velocidad y agilidad es como cuando vamos al gimnasio. Cuando vamos al gimnasio, lo que hacemos es tratar de desarrollar nuestros músculos para que tengan la elasticidad necesaria para responder ante cada uno de los estímulos. Bueno, yo te diría que la agilidad y la velocidad tiene que ver con el músculo mental de las empresas, y cuán preparados y listos están para responder ante el estímulo constante y permanente que tenés del mercado. Bien, todas las decisiones, la resolución de problemas. Es en realidad identificación de problemas, capacidad de velocidad en la toma de decisiones, como bien decís vos, y capacidad de resolución de los problemas también rápido, entendiendo que no vas a encontrar la solución perfecta, que tal vez nunca existe, pero que es preferible 90% ejecutado que 100% sin ejecutar nunca. Que no sé si coincides, ¿no? Pero hay como un concepto de que cuanto más grande la compañía, más lenta se vuelve. A ver, ¿no? Yo ahí lo que te diría es, yo creo que no es un tema de tamaño, de grande o pequeña. Ves empresas enormes de
de comercio electrónico y que son súper, súper veloces, ¿no? Yo hice hace un año y medio, más o menos, un poquito más, un viaje a Silicon Valley para entender cuál es la cultura de las compañías que uno admira, ¿no? Las compañías que pueden ser Airbnb, compañías como Netflix, como Amazon, como Google, todas estas que uno dice, wow, quisiera ser como Salesforce, estas compañías que uno dice, quisiera ser algún día, cuando sea grande, quisiera ser como estos, ¿no? Que podríamos tranquilamente acá también agarrar varios los unicornios, etcétera. Entonces, algo que aprendí ahí es que no importa el tamaño, sino importa la cultura. Y de hecho, hay un concepto que hoy se está poniendo muy en boga, que es cómo preservar lo que se llama el alma del startup, ¿no es cierto? El espíritu del startup. ¿Y qué significa esto? Todas estas empresas que te mencionaba, en algún momento fueron un startup. E iniciaron muy chiquititas, con toda la velocidad que tiene ese tamaño, ¿no? Bueno, lo que hoy están tratando de advertir es cómo prevenir que esas compañías no se conviertan en burocráticas, en lentas, con un montón de procesos y con un montón de burócratas trabajando adentro, ¿no? Porque muchas veces cuando empiezan a crecer, empiezan a contratar gente de otras organizaciones que vienen con otra cultura, con otras mentalidades y empieza a ponerte estos obstáculos en los procesos, ¿no? Y yo te diría que es un desafío enorme que tienen estas compañías porque, claro, una cosa es cuando sos 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Ahora, cuando empezás a crecer exponencialmente, no solo en tu mercado y en tu negocio, sino también en tu capital humano, en las personas que trabajan en tu organización, claro, ahí empiezan a mezclarse subculturas que dependen de las culturas de las cuales provenían cada una de estas personas, ¿no? Entonces te diría que es uno de los aspectos que más se está tratando de focalizar hoy en día para que no se conviertan en las nuevas Kodak de este mundo, para poner un nombre, ¿no? Porque me imagino, viste, que cuando vos hablas con alguien que está empezando una compañía o tiene un negocio, lo primero que te dice la literatura es, che, vos querés escalar, necesitas procesos. Sí. Y empezás a meter toda la organización en documentos. Sí. Empezás a meter en documentos. Y esos documentos cada vez te hacen más lento. Sí, a ver, está bueno lo que estás diciendo, dependiendo qué tipo de procesos y qué tipo de documentos, ¿no? Y ahí me parece la cultura que hoy se está poniendo como modelo es la de Netflix, que Netflix lo que hace es tener muy pocas reglas, pero sabidas por todo el mundo. Y ellos lo que dicen es libertad con responsabilidad. Dentro de este marco, todo lo que quieras, fuera de este marco, nada. Entonces, ellos lo que dicen, estos son las 6, 7, 8, no me acuerdo cuándo son, claves para trabajar acá. Y esta es la forma como trabajamos. Pero le dan a cada colaborador la libertad para decidir en cada uno de sus temas. Llegan hasta el punto donde cada empleado decide cuántos días de vacaciones toma por año. Entonces, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en decidir ahora. Tenés que hacerlo responsablemente. ¿Cómo vas a asumir riesgos? Tenés que hacerlo responsablemente. Entonces, el concepto siempre es freedom within the framework, la libertad dentro de ese marco que te doy. Entonces, la respuesta a tu punto, creo que hay que generar procesos, creo que hay que generar documentos, pero la cualidad de la simplicidad en los procesos es fundamental, ¿no? Es como cuando vos decís, bueno, compro cualquier producto o compro un producto Apple. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, vos ves y es simple. Ahora, ser simple es muy complejo. No es que lo hago... No. Te lleva mucho tiempo ser simple, ¿no? Y creo que ahí está la clave, ¿no? Encontrar esa capacidad de ser simple para que todo el mundo pueda entenderlo rápidamente y que vos puedas acelerar y ese concepto de sprints cuando lo necesitas, ¿no? Entonces, es como que estás todo el tiempo en precalentado como para poder acelerar en los momentos que son necesarios. No estar acelerando todo el tiempo, porque hoy también se está estudiando, las empresas que están todo el tiempo a 220, para seguir con analogías de autos o de carreras, cuando estás todo el tiempo fundís motor en algún momento, ¿no? Entonces tenés que tener esos momentos de recarga de energía como para poder equilibrar y que todo siga funcionando, ¿no? Y en esta línea de explorar qué hacen compañías como Airbnb o como cualquier tecnológica de Silicon Valley y las compañías más tradicionales que tenemos acá, ¿no? ¿Ves un gap muy grande? Sí, enorme. ¿Ves una posibilidad de transformación? Mirá, estaba hablando hace muy poco con un gerente de una fintech, ¿no?
me dijo algo que para mí fue durísimo, lo entiendo. Me dice, no creo en la transformación digital. O sos digital o no sos, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo. De hecho, muchas compañías trabajan en la transformación digital. Lo que pasa que para mí la verdadera transformación es de modelo mental, es de mentalidad, ¿no? Digamos, ahí hay un concepto ahí que se llama la falacia de la transformación digital, ¿no? Y en realidad lo que te dicen es, la primera transformación es de la mentalidad, ¿no? Si vos no transformás las mentalidades, sí, a ver, los directivos de las compañías tradicionales con la vieja mentalidad quieren poner herramientas nuevas, están en el horno. Y yo visualizo que muchas veces juegan a... Bueno, mira, te doy un ejemplo concreto de que hablabas de agilidad. Hace poco me llamaron de un banco enorme, extranjero, ¿no? Entonces me dice, mira, ¿sabes? Necesitamos que nos des una charlita, ese fue el concepto. Una charlita para el directorio, que son, no sé, 9, 10, no sé, del gerente general, dependen 8, 9, 10, para entender de qué se trata esto de la agilidad, porque hicimos en toda la organización y queremos entender algo de esto. Yo digo, bueno, ahí está el problema. Nunca habrá una organización ágil si ustedes no son los role models, ustedes son los modelos que todo el mundo tiene que seguir, ¿no? Entonces, yo lo que visualizo es que muchas veces hacen como el check, ¿viste? Es como, bueno, hice el tilde para el PowerPoint, como que cumplí con el proceso. Y no hay que cumplir con el proceso. Lo que hay que hacer es adquirir las herramientas, los procesos, los modelos que sean más útiles para esa organización. Y ahí hay otro tema que también es importante, que muchas veces se trata de importar y extrapolar modelos que son de otros países. Y, pero pará, acá no tiene nada que ver cómo se hace esto. Entonces, creo que todo esto requiere mucha sensatez, requiere mucho profesionalismo y hacerlo con la convicción de que realmente es importante, ¿no? Cuando yo me reúno, cuando me llaman algunas empresas y los gerentes generales me dicen, bueno, porque yo hablaba de los temas de recursos humanos, le digo, vamos a hacer algo simple. Vos contame de tus N horas que trabajás a la semana, al mes o a lo que quieras, ¿qué porcentaje le dedicás a temas de recursos humanos? No, bueno, tengo una reunioncita, una hora. ¿Sabes qué? Es el problema. Si no es importante para vos, no es importante para la organización. Entonces, ¿cuándo le das importancia? Cuando le dedicas tiempo de calidad, cuando realmente lo pones en tu agenda como un tema importante. Si no, es puro palabrerío, como yo lo que veo es muchos de los temas que trabajan en las empresas, ¿no? Digamos, lo trabajan porque hay que hacerlo. No hay compliance en esto. Es decir, es realmente te comprometés de cuerpo, mente y espíritu o lo haces solamente por la galería. Si lo haces por la galería, en algún momento la máscara se te cae, ¿no? Digamos, y sobre todo se te cae cuando estás apretado de tiempo, cuando estás apretado de presupuesto, cuando estás apretado por el mercado, cuando tenés alguna crisis. Ahí es donde todo esto se queda en evidencia, ¿no? Es como cuando uno dice, cuando el mar crece, bueno, tal vez se disimula. Ahora, cuando vuelve y ves en la playa lo que quedó, ahí te das cuenta quién es quién, ¿no? Y yo creo que parte de los tiempos modernos y los tiempos actuales te llevan a pensar en la transparentización de estas cosas. La gente no quiere más verso, decir, no me hables de esto si no lo vas a hacer. Prefiero que no me hables, no me hagas el versito que esto... Y me parece que ahí hay una necesidad de transparentar y trabajar de una manera mucho más honesta, donde lo que se siente, lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace tiene coherencia y consistencia, ¿no? No hacemos cosas o no deberíamos hacer cosas para el PowerPoint. Es más, yo te diría, yo tengo una postura, habría que anular los PowerPoints. ¿No? Decís, ¿cómo acelerar tiempos en las organizaciones? Más diálogo y menos PowerPoint. Algo que me impactó de una de las tecnológicas que vi, las reuniones no duran más de media hora y si no son para tomar decisiones no se hacen. Te pueden desafiar, decir, y reunión no más de media hora. Muchas reuniones son de parados ahora. Entonces, cuando vos tenés una reunión de parado, no hay tiempo para las tonterías. Se va al grano, se va a lo que hay que hacer. Mira, cuando vos analizás, y esto es interesante, vos preguntale a cualquier persona que hoy está trabajando, y especialmente mi campo de acción son las grandes multis, etcétera, pero ¿a qué dedican su tiempo? Y si vos pensás, primero, dedican mucho tiempo a responder mails, la gente está muchas horas al día respondiendo mails. Segundo, mucho tiempo preparando PowerPoints para que otro presente. Tercero, en reuniones que no tienen la mayoría no tiene ningún sentido. Y cuarto, están haciendo planillas Excel o Power BI o lo que sea que después nadie lee.
Entonces, cuando vos le preguntás, ¿por qué te pagan el salario? Wow, ¿no? Entonces la gente empieza, Bueno, en realidad, te pagan el salario por generar las mejores ideas para la organización. Ahora, cuando vos le preguntás cuándo generás las ideas, y vos, digamos, fuera del horario de trabajo, porque en el horario de trabajo nunca tengo tiempo si estoy haciendo estas 4 cosas. Entonces, si te pones a pensar en cada una de las 4 cosas, primero, PowerPoints, podrías anularlo y ¿sabes qué? Lo que te muestran en 10 páginas de PowerPoint, lo puedes tener un diálogo de 5 minutos a veces. Pero no, que le pongo el loguito, que el colorcito, que esto, que lo otro. Y no tiene ningún sentido. Es decir, PowerPoint o cualquier otra herramienta, ¿no es cierto? Es conceptual. Entonces, primer punto donde podés ahorrar tiempo de los robatiempos. Segundo, reuniones. Te aseguro que si vos te pones a trabajar seriamente en diagnosticar cuántas reuniones y de qué tipo son, la mayoría no sirven para... La sensación de las personas es que no sirve para nada. Muchas veces es para rodear al jefe y decirle lo que él quiere escuchar en lugar de decirle lo que hay que decir. Segundo, entonces, PowerPoints, reuniones. Tercero, el tema de las planillas Excel y los Power BI, que yo... ¿Cuántos tableros de comando podrían ser automáticos y evitás todo ese tiempo necesario de preparación de todo esto? ¿Cuántas de estas tareas se pueden automatizar? Ni que hablar por inteligencia artificial generativa. Y responder mails, hay empresas que dijeron, se acabó el mail. No hay más mail. Necesitas algo, vení, levantá el teléfono o andá a ver a la persona a la cara y habla con él. No necesitas toda esta parafernalia de copio 58 personas, me cubro y te respondo sobre la respuesta de la respuesta. Ya no sé de qué me estás hablando, no sintetizo nada. Entonces, fíjate, lo más interesante es que todo esto nos lleva a la conclusión que todos son temas de conversaciones serias, profundas y lo que se requiere. Hay un texto muy interesante que se llama Humanocracy, Humanocracia, de Gary Hamel, que salió hace un par de años, donde es lo que dice que las empresas podrían ser en el extremo 2 niveles, el nivel estratégico y el nivel operativo. Si el estratégico se dedica a hacer estrategia, si el operativo está empoderado y sabe hacer lo que tiene que hacer, no necesitas todos los niveles intermedios. Y lo que dice es que en la pandemia se demostró que muchas personas del nivel intermedio lo único que hacen es generar trabajo para justificar sus posiciones. Y en la pandemia se pusieron bastante nerviosos, ¿no? Entonces, yo visualizo que a medida que las empresas todas, las chicas, las medianas y las grandes, se van haciendo más livianas, como dice Yuval Noah Harari, para viajar con la mochila bien liviana, ¿no? La agilidad es estar con la mochila bien liviana, no para acá, hacemos esto y no tengo toda esa carga pesada que tengo que trasladar todo. Bueno, si se pudiera hacer esto de alivianar las estructuras organizacionales, que creo que va a ser así, ahí tenés agilidad inmediata, ¿no? Porque no tenés todos esos escalones intermedios que cada uno, bueno, pero yo te agrego esto y te agrego lo otro. Vamos, si este es bueno y el otro es bueno, listo. Y no va a estar perfecto, siempre va a seguir mejorando. Y esto es parte de la naturaleza de los negocios, ¿no? El mejor producto posible o viable. ¿Y qué es lo que lleva, desde tu criterio, qué es lo que lleva? Porque es interesante la idea de si la capa estratégica está bien definida, nos dedicamos a estrategia, y la parte operativa está empoderada para poder operar, podemos achicar, podemos sacar toda la capa del medio. ¿Qué es lo que lleva a una empresa o qué fue lo que llevó a una empresa a crear esas capas del medio, a meter presentaciones, a meter todo ese laburo improductivo? ¿Qué nos llevó ahí? Es una buena pregunta. No tengo la respuesta, no lo sé. ¿Puedo generar algún par de hipótesis? No. Yo lo que considero es como que, y lo vi todos mis años de vida, yo más de 25 años de vida corporativa, ¿no? Y me pasó permanentemente. Las empresas tienden a ensancharse, después de los procesos de reestructuración, cuando está bien ahí, pero nos pasamos vamos de vuelta. Y otra vez, y son como ciclos, ¿no? Y hasta cuando vos hablás con las personas de las multis, otra vez empieza el ciclo para arriba, bueno, hay que tomar esto, lo otro, y de repente, yo creo que es como que, viste, no sé, como aquel que fuma y de repente deja y vuelve a fumar. Decís, bueno, a ver, ¿por qué una vez no pensamos sostenido en el tiempo, ¿no? Y me parece ahí que hay una oportunidad de hacer las cosas. Una hipótesis que tengo es que muchas veces se hace lo que el otro quiere que nosotros hagamos y no lo que realmente hay que hacer, ¿no? Entonces, es como que la historia marcó que tiene que ser así, tenemos que hacerlo así. Es como vos decías, no, tenemos que tener procesos, tenemos que tener...
Y es como mandatos que hay, ¿no es cierto? No, pero ¿cómo no va a haber? Y la verdad, cuando vos decís, y me acuerdo una época, hace, no sé, como 20 años que salió el concepto de presupuesto base cero, ¿no? Que lo damos también en la facultad y lo veíamos con los chicos. ¿Sabés qué? A ver, pensá si no existiera nada. ¿Qué harías? Bueno, después ves cuáles son los ajustes. Pero yo creo que es como que, ¿viste? Como el día que te mudás de tu casa, te das cuenta, pero mira la cantidad de cosas innecesarias que tenía. Bueno, es como que las compañías van teniendo un montón de cosas. Y vi hace poco un artículo que salió muy interesante, es ¿por qué determinadas personas que son inútiles totales sobreviven durante mucho tiempo en las empresas? ¿No? Entonces decía, tiene una cualidad, sobrevivir a los distintos... Y vos decís, ¿cómo puede ser esta mujer o este hombre, están hace 20 años ahí, 25 años, y sobreviven? Y vos decís, ¿qué hicieron para sobrevivir? ¿No? ¿Cuál fue la cara? Y bueno, es como que cayeron siempre parados, ¿no? En todas las reestructuraciones, ¿no? Siempre, bueno, justo no. Pero mirá, yo no te miento, yo trabajé en Molinos en el año 95-98. La compañía que en ese momento tenía, no sé, 90 años, un montón. Y me acuerdo que en ese momento, que era toda la época del right sizing, me parece que se llamaba, no me acuerdo cómo. Bueno, me acuerdo que habíamos hecho un proceso enorme, que había 5.000 personas. Compañía que tenía personas de 25 años, de 30 años, 35 años, y como le iba muy bien, entonces la compañía no tenía necesidad de hacer esta cosa porque, digamos, cuando a vos te va bien, viste, es como que se van acumulando, no sé, te va bien económicamente y compras otra remera y otro pantalón y otro par de zapatillas. Pues sí, pero pará, no los uso nunca. Bueno, pero si alguna vez llueve y me voy de campamento, lo tengo por si acaso. Pará, digo, ¿para qué lo tenés permanente, no? Entonces, me acuerdo en Molinos había 5.000 personas y el proyecto era pasar a 3.500, pero no era que teníamos que sacar 1.500, teníamos que sacar 3.000 e incorporar 1.500 nuevos. Y la verdad, cuando vos te pones a pensar en serio, cuánta gente que había ahí, que vos decís, no tienen sentido que estén en la organización, pero estaban en piloto automático, ¿no? Y nadie se había puesto. Muchas veces tiene que venir alguien de afuera. Es como, viste, cuando, no sé, vas al odontólogo y te ve, viste, y decís, bueno, pero un año no vine. Y sí, pero si no te cepillaste bien los dientes, no usaste hilo dental, que esto, que lo otro. Yo creo que las organizaciones requieren como una especie de, vamos a poner otro ejemplo más, el service del auto, viste que, bueno, una vez por año vos necesitas que te lo revisen, hacer la BTV de alguna manera, ¿no? Yo creo que las organizaciones requerirían una BTV, me estoy pensando en este momento, a veces me ocurre, una especie de BTV y creo que sería un proceso casi, te diría, preventivo de muchas otras situaciones. Y es como, bueno, ponete la vacuna, ¿viste? Para que no te agarre, o para si te agarra algo, te agarra mucho más liviano, ¿no? Se me ocurre en este momento, pensé esas analogías. A nosotros nos pasa que, de repente, ¿por qué te traigo esto, no? Porque nosotros como empresa, como consultora, trabajamos con empresas grandes, como Mercado Libre, ¿no? Y ves una realidad, y de repente trabajas con pymes y ves otra realidad, ¿no? Y vos ves la pyme que dice, bueno, ok, necesitamos un proceso para escalar. Entonces, bueno, escribamos el proceso. Bueno, ahora necesitamos a alguien que supervise el proceso. Bueno, ahora necesitas un reporte del proceso. Y después tenés un supervisor de los supervisores del proceso. Y es lo que vos decís, que empezás a crear capas de servicio. Son monstruos que no agregan valor. ¿Y eso nos hace lentos? Bueno, en realidad, yo creo, por un lado, todo profesional que trabaja en un rol jerárquico quiere justificar su posición y algo va a tener que agregar. Es decir, si me da para supervisar algo, si superviso algo, tengo que hacer. Entonces, creo que cada uno de esos... muchas veces la pregunta a hacer ahí es, ¿para qué estás poniendo esto? Entonces, cuando uno entiende cuál es la función o el propósito del rol, que casi siempre cuando se arman las descripciones de puesto, se pone qué tiene que hacer, pero ¿para qué? Para mí es la pregunta, el famoso The Power of Why, ¿no? De Simon Sinek, digamos, el poder del ¿para qué? ¿Para qué esta función? No, porque si algún reporte... Bueno, primero, hoy en día, la cantidad de procesos que a través de inteligencia artificial generativa podría generarla, revisarla, supervisarla, etc. Y segundo, cada vez que pones a alguien arriba, le estás quitando un poquito de poder al de abajo. Y va en contra de lo que decíamos antes, ¿no? Y yo creo cada vez más que, cuando digo los de abajo, no es un tema despectivo, total, ¿no? Es un tema de la línea de fuego. Y ellos son, y fíjate, no sé, cuando vos ves en los call centers o en cualquier otro lugar, mira, una experiencia que salió en
en un artículo que se llama Arte o Ciencia. Está muy interesante en Harvard, hace bastante tiempo salió este artículo, que lo que analizaba es qué es artístico y qué es científico, ¿no? Entonces lo que dice, estamos en una época donde lo artístico tiene ciencia y lo científico tiene arte. Entonces daban un par de ejemplos interesantes, ¿no? Pero algo que a mí me llamó la atención, decían, en el Hotel Ritz-Carlton, la cadena Ritz-Carlton, tienen, digamos, un análisis muy detallado de un tema que es neurálgico para los hoteles. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el momento de mayor fricción de un huésped en un hotel? Es el momento del checkout. En el momento del checkout, vos vas y te dicen, bueno, usted se tomó 3 bebidas al frigobar. No, yo no me tomé. A lo mejor estás gastando, no sé, $1.000 en una cosa y te estás peleando por $8, por $3, ¿no? Entonces, y decían que eso lleva a mucha pérdida de tiempo, lleva a muchas personas insatisfechas, quejas, y es la última sensación que te llevas del hotel. Entonces lo que decía es mucho más simple, dijeron ellos. Le damos a cada persona que está en el checkout la capacidad hasta $300 de decidir por la cara del pasajero si te está mintiendo o no. No es, no, llamo a ver que vaya a revisar la heladera. No, a ver, vos decís que no, te veo la cara que no, te veo que no. Ok. Ahora, cada fin de semana lo que hacen es revisar todas las autorizaciones extraordinarias que hubieron. Y ahí tratan de fijarse, a ver, si todas fueron por la bebida que estaba en el frigobar, no sé, o en su época por el llamado telefónico o por lo que sea, van a trabajar sobre eso. Y me parece muy elocuente este modelo, ¿no? Porque lo que haces es, primero, empoderás a la gente. Segundo, minimizás posibilidades de fricción con el pasajero, con el huésped. Tercero, lo más importante es evitás para el futuro nuevas situaciones de conflicto, porque ya tenés delineado cuáles son los 3 o 4 puntos. ¿Sabe qué? Bueno, en bebidas no pongamos más, o qué sé yo, te regalamos la bebida, si te cobro $5 más cada habitación y ya te la cobro por si no la tomaste, no sé, ¿no? Y me parece que en las empresas muchas veces uno de los puntos que observo es que se cae en lo que se llama la trampa de la actividad. La trampa de la actividad es que todo el mundo tiene mucho trabajo, y es verdad, todos tienen mucho trabajo, o todos hacen que tienen mucho trabajo, y vos estás, no sé, 8, 9 horas haciendo, 10 horas haciendo, y nunca hay tiempo para fijarse para qué lo estás haciendo ni cómo lo podrías hacer mejor. Entonces, como todo el mundo está tan ocupado, nadie tiene tiempo para, a ver, respiro, salgo al balcón y miro desde el balcón toda la escena para ver qué es lo que está pasando. No, tengo que laburar, nunca hay tiempo para eso. Es el famoso tema de Stephen Covey para afilar la sierra, ¿no? En vez de tratar de achar de la misma manera el árbol, ¿no? Para mí muchas veces ocurre eso, ¿no? También lo digo, esto como consultor o digamos como agente externo a las organizaciones es mucho más sencillo. Cuando hablas, nadie tiene tiempo para esto. Vos decís, bueno, che, ¿cuándo? No, mirá, estoy con reunión, con esto, con otro, y preparando esto. Tengo el weekly, el monthly, el quarterly, el del semanal, el mensual, el del trimestre, o el anual, o el presupuesto, o el plan anual, o la reunión de venta. Siempre tienen algo. Y fíjate, cuando hablas con cualquier persona, no, mirá, estamos ahora terrible porque se viene el principio de año. No, porque se viene, fíjate cuando empezamos, ¿no? Uy, principio de año, que uno tiene el ciclo, que la escuela. Siempre hay un buen motivo para quejarse, pero la realidad es que pocas veces ves a la gente, no digo relajada, lo que digo es con la serenidad como para pensar en estas cosas, ¿no? Es como que no hay espacio para esto, ¿no? Yo me acuerdo, en Coca hacíamos algo que a mí me encantaba, y no me acuerdo si era una vez por trimestre o algo así, llamaba el Clean Up Day. En ese momento era el día que limpiábamos papeles de las oficinas. Pero sacábamos, no sabés, decía, ¿cómo la gente puede tener capacidad? Yo, no es la gente, yo claro, era uno, teníamos capacidad de acumular reporte y papeles, que yo. Entonces, un día sacamos, eran kilos y kilos y kilos de papel que después se reciclaban, todo. Además, hoy obviamente no sé ni interesa el papel, ¿no? Pero yo creo, inclusive, si vos decís desde los espacios de los discos, ¿no? Digamos, aunque esté en la nube, pero yo creo y volvemos al tema de la agilidad, ¿no? Cuando uno está más despejado de eso, estás más liviano, ¿no? Es como cuando tu mente le sacás los factores estresantes y claro, vas mucho más liviano, más tranquilo, más ágil, más dinámico y tenés más frescura. Yo creo que la palabra es esa, ¿no? Digamos, hace falta frescura porque la verdad es que hay que tomar muchas decisiones, hay que
hacer muchas cosas importantes y por lo general nunca hay tiempo para esas cosas, nunca hay tiempo. Vos decís, bueno, nos vamos a ir un día no puedo, ¿cuándo voy a tener un día? ¿Viste? Es como si hubiera dicho, para, ¿y qué pasa? Y no solo esto, te vas un día y la gente está en cada break diciendo, uy, ya me entraron 50 mails en esta hora y media que tengo. Bueno, pará, ¿viste? Yo creo que, vuelvo a lo del principio, ¿no? Trabajando solamente sobre estas 4 cosas, sobre los PowerPoints, sobre los mails, sobre las reuniones y sobre los Excels, reportes, etcétera, ahorrás, pero tiempo enorme, enorme de todo el mundo, enorme, poniendo ciertas reglas. Por ejemplo, ¿sabés qué? No hay reuniones de más de media hora. ¿Se terminó? Bueno, a ver, tenés que hacerlo así. Yo me acuerdo que tenía un jefe que era espectacular y él me ayudó a ahorrar mucho tiempo en las reuniones con él. Él me decía, no tengo problema que vengas a plantearme un problema, una situación que no puedo resolver, pero, me dice, vos venís siempre con 3 propuestas, una de las cuales es tu sugerencia de que es la más válida y ahí lo podemos hablar. Si no, no vengas. Y la verdad, que las reuniones duraban 5 minutos. Che, mira, tengo este problema, bárbaro, genial. Tenía otro jefe que también aprendí mucho a optimizar tiempos, que viajaba un montón, nunca estaba, era complicado, pero sí lo que habíamos acordado es que muchas veces subíamos en el ascensor, los dos estacionamos en el mismo subsuelo y yo tenía la oficina, él estaba en el 9º y yo estaba en el 11, ¿no? Y subíamos en el ascensor y casi siempre a la hora que entrábamos nosotros íbamos solos, era como un horario, una ventanita que no entraba gente. Y él me decía, vos preparate los 3 temas que tenemos para decidir en el ascensor, el famoso elevator pitch, genial. Pero te puedo asegurar, para mí era genial. Primero, la gimnasia de tener que decir en 10 segundos un tema, tac, 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 ¿no? Al grano. Pero segundo, el tiempo que me ahorraba. No era, y a veces, viste, yo como que iba viendo si no estaba el auto, a ver si no estaba para llegar, más o menos conocíamos las agendas. Y era espectacular, porque era ganancia para los dos, ¿no es cierto? Y yo creo que las empresas tienen que generar mecanismos para ahorrar tiempos que hoy se pierden en cosas innecesarias. Me parece que ahí todos ganamos, ¿no? Y es como ir a un spa que te elimina toxicidad innecesaria, o si, bueno, me saqué encima. Vamos a ponerlo así en términos más coloquiales, Marie Kondo de la oficina, creo que tendríamos que me gusta la idea. ¿No? Yo mientras lo estabas diciendo lo venía pensando, el clean up day de todo, ¿no? De la agenda, del disco duro, de la cantidad de archivo digital que hacemos, de reportes que metemos. O sea, que más si vos te fijás, y esto cuando hablas en el 1 a 1 y muchas veces con los alumnos de las maestrías lo hablo, la gente tiene archivo final, finalísimo, última, y cuando vas a presentar no sabes cuál es, ¿no? Y te equivocás, ¿no? Entonces, sí, ¿para qué guardás el semifinal, final? Bueno, ¿cuál es el único? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos estás en la final, no tenés tiempo de borrar todo lo anterior, ¿no es cierto? Porque ya te metiste en la próxima, ¿no? Y ni que hablar, ahí hay otro tema conexo con todo esto que genera mucha desmotivación, que es el tema de la gratitud por los trabajos realizados, ¿no? Cuando uno analiza cualquier ejecutivo, directivo, gerente o como lo quiera llamar de una organización que presenta, por cada página que presenta, son muchas horas de trabajo de un montón de gente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La persona presenta, le puede haber ido bien, más o menos o mal, no importa, pero apenas termina ya le pidieron otras cosas a él o a ella. Entonces, en lugar de ir a agradecer a todo su equipo por el trabajo que hizo, le va a pedir la siguiente. Entonces se arma un círculo de decir, pero pará, yo soy, los que están abajo dicen que yo soy una máquina de prepararle para que él presente y se luzca. Y uno de los titulares que hoy se está trabajando en el ámbito del liderazgo es la humildad, ¿no es cierto? La humildad es el manejo de un ego inteligente. La humildad es darse cuenta que uno no llegó a un lugar solo, sino que llegó gracias a mucha gente. Y parte de este estudio decía que una manera de manifestar la humildad es a través del agradecimiento y la gratitud con personas que te hayan ayudado en procesos. Y decía ahí la diferencia entre los líderes que tienen esa capacidad de agradecer y los que no tienen es enorme, porque, te demuestra que todo lo que hiciste es gracias a que otros te ayudaron e hicieron y dedicaron muchas horas a que vos puedas hacer eso, ¿no?
Y es un gesto con costo cero, pero con valor altísimo, ¿no? Y yo creo que cada vez más las empresas tienen que prestar atención y poner foco en esta idea de cómo podemos nosotros reconocer el trabajo de las personas, ¿no? Y a veces una palmada, te invito, lo digo públicamente, ¿no? Digamos, no requiere sofisticación ni inversión económica, requiere inversión de energía y de inteligencia colectiva al servicio de eso, ¿no? En función de tu experiencia y de tu visión, ¿no? Uh-huh. De este líder, vamos a ponerle este liderazgo ideal más humano, ¿a cuánto estamos? Viste que esto se escucha, ¿no? Y tiene mucho, yo te escucho, tiene mucho sentido lo que decís, che, saquemos las cosas que nos hacen falta, limpiemos un poquito, saquemos esto del medio, seamos transparentes, no llegamos solos, cuidemos al otro. ¿A cuánto estamos de eso? ¿Lo ves reflejado en las empresas? A ver, primero, una distinción no menor. El liderazgo no es un rol, sino es una actitud. Hay un autor que se llama Robin Sharma que tiene un concepto que es el líder sin cargo. Para liderar no necesitas un cargo, necesitas querer liderar, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema inicial. El segundo tema, cuando vos ves, hay muchas organizaciones y muchas personas que, desde mi punto de vista, diariamente llevan adelante un estilo de liderazgo absolutamente humano. Yo creo y veo muchos buenos ejemplos de hombres y mujeres que realmente vos decís, wow, ¿no? Qué lindo trabajar en una organización así, qué lindo tener una persona que interactúe con vos de otra manera. Ahora veo otras, muchas, que están exactamente en el polo opuesto. Y el problema es que ellos vienen reproduciendo un modelo que ellos vivieron cuando eran colaboradores de otras personas que los lideraban de esa manera, pensando que ese es el modelo de éxito. Entonces, y ni que hablar con que ahora en el mundo hay sobre todo en el mundo de la política a muy alto nivel, hay como una especie de giro de por lo menos 170 grados respecto a esto, ¿no? Yo creo, y no es que me quiero meter con ideología política, simplemente analizando los estilos de ciertas personas, ¿no? Yo creo que primero todos tenemos una necesidad, va un paso atrás, tal vez. ¿Qué significa la humanidad del liderazgo? Según mi punto de vista, ¿cuál es la definición de un líder más humano? Tiene que ver con honradez, tiene que ver con honorabilidad, tiene que ver con honestidad, tiene que ver con huella, tiene que ver con humildad, tiene que ver con humanidad. Son 6 aspectos, ¿no es cierto? Vamos a tratar de acordarnos todos, traté de hacer memoria así, pero bueno. Dijimos honradez, honorabilidad y honestidad. Honestidad es básicamente la coherencia, consistencia entre lo que sentís, pensás, decís y hacés, ¿no es cierto? Entonces, ser honesto es que te digo lo que pienso, lo que siento. Eso básicamente, no es nada, no es ningún secreto. Ahora, cuando vos ves la imagen y el sonido que van por vías diferentes, ¿a qué le crees? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu punto en el cual te apoyás? Punto número 1. Y muchos se les cae la máscara en algún momento, ¿no? Eso es la honestidad. La honorabilidad tiene que ver con honrar los compromisos asumidos. Y vos ves muchas personas que entran en el proceso de decepción. No, pero me prometieron tal cosa y no lo cumplieron. No, pero me dijeron que iba a hacer tal cosa. Es decir, la honorabilidad tiene que ver con te prometo esto para tal momento y lo cumplo. Honro mis compromisos. La honradez va por otro lugar y es hacer lo que hay que hacer, inclusive cuando no te ven, o te diría más que nunca cuando no te ven, porque es muy fácil hacer lo que hay que hacer cuando todos te están mirando. Ahora, ¿qué pasa cuando no te ven? ¿Qué pasa cuando se apagan las luces? ¿No? El otro aspecto tiene que ver con la huella, y esto cada vez es más importante. La huella es cuál es el impacto que estás dejando en las personas, en la sociedad, en el medio ambiente, en el planeta. ¿Cómo te van a recordar? Cuando vos no estás en una reunión, ¿qué se dice de vos?
Y me parece que es no menor esto, ¿no? Digamos, porque cada uno que lidera un proceso, un momento, una experiencia, algo, tiene que darse cuenta que va a dejar una huella en los otros. Entonces, ¿cuál es la huella que estás dejando? Y nosotros somos la consecuencia de todas las huellas que fuimos recibiendo en cada una de las instancias en las cuales colaboramos. La humildad, hablábamos antes, tiene que ver con el manejo del ego inteligente, tiene que ver con entender que no llegamos solos. La humildad tiene que ver con no creértela que el éxito va a durar para siempre, ni tampoco cuando estás abajo va a durar para siempre. Y por último, la humanidad, y es básicamente, reconocer la experiencia humana del otro. Reconocernos que somos nada más que seres humanos al servicio de, como decía un famoso consultor que falleció hace algunos años, Carlos Achul, él tenía un libro que se llama Estamos de paso, ¿no? Y entender que en las organizaciones estamos de paso, ¿no? Entonces, si estamos de paso, ¿cuál es la huella que dejamos? ¿De qué manera nos impactamos en los demás? Y también vos hablabas antes del COVID y la pandemia. Yo creo que hay que entender que la pandemia nos enseñó a todos que no somos más que humanos, ¿no? Y que en un momento te puede cambiar todo y en su momento lo único que esperabas es que te diga que sea no positivo, por favor, que sea negativo en realidad, ¿no? Por favor, que no me dé positivo porque me cambia el mundo. Bueno, yo creo que eso fue un baño para mucha gente, ¿no? Digamos, si no me la creo, me puedo llamar, no sé, Boris Johnson, me puedo llamar Donald Trump, como quiera que te cae y le cae a cualquiera, ¿no? Entonces, muchas veces yo digo, bueno, imagínatelo al otro un domingo en chacletas en la casa, ¿no? Somos todos iguales, ¿viste? No te la creas. Estás en un rol, pero en cualquier momento estás en la calle y estamos comprando juntos en el súper, ¿no? Entonces no te la creas. Sí. Y en el mundo corporativo, viste que tiene un poco eso de que a veces pasa mucho, que por ahí una persona en un rol tiene determinadas condiciones, determinadas relaciones, y a veces desaparece el rol y mirá, desaparecen las relaciones. Yo creo, digamos, hay algo que siempre le digo, yo hago un proceso que es súper interesante, solamente con números 1 de empresa, se llama Confidential Advisory. Es un proceso donde trabajo en el 1 a 1, bien en profundidad, es una conjunción de coaching, mentoring, teaching, listening, muchas cosas todas juntas, y vamos al hueso. Siempre le digo lo mismo, le digo, ¿sabes qué? Estamos acá para que te diga las cosas que los subsecuentes que te rodean nunca te lo van a decir. Porque te rodeas de personas que se ríen cuando vos te reís y te dicen lo que vos querés escuchar. Es como, bueno, el algoritmo que te va, ¡uy, mirá, qué publicidad justo para mí! Bueno, sí, no es que justo para vos, sino que es al revés, ¿no es cierto? Entonces, y una de las cosas que hago en ese tipo de procesos es tratar de ponerlos en evidencia ante ciertas cosas y tratar de mostrarles que no son ni alto ni rubio los ojos celestes, somos todos humanos, ¿no es cierto? Y que muchos de los, entre comillas, privilegios que tienen son pasajeros. Te alquilan la oficina, en las empresas grandes sobre todo, ¿no? Sí. Te alquilan la oficina por un tiempo, te alquilan el auto por un tiempo, la compu, si tenés un asistente, si viajás de una mejor manera, los hoteles, todo. En el momento todo eso se corta. Te aseguro que se corta, ¿no? Y yo siempre relato que yo trabajé 17 años en Coca y hasta el 30 de abril del 2015 yo podía llamar a la persona que quisiera, pero ya sea del gobierno, organismo de contralor, competencia, proveedores, clientes, candidatos, quien sea, y yo era, pues soy el vicepresidente de Coca-Cola, y te respondía a todo el mundo. El 2 de mayo, 2 días después de haberme ido, llamaba a la misma persona, mira, me llamá la semana que viene, dentro de 15 días hablamos, ahora estoy... Entonces, todo eso es prestado, ¿no? Digamos, lo tenés, ni siquiera prestado, alquilado por un tiempo, ¿no? No te creas nada de lo que tenés, porque todo eso un día para otro, ¡bumba!, te cae así. Yo, digamos, tuve la suerte que lo fui metabolizando, porque yo un año antes había anticipado que me quería ir, y me quiero ir, y me quiero ir, y me quiero ir. No, pero mirate. Y traté bastante tiempo antes de entender que nada de eso me pertenecía, ¿no? Una vez estuve con un gerente general que me dijo algo que me impactó mucho. Me dice, Ale, me acabo de dar cuenta que perdí 50 millones de dólares. ¿Cómo? Sí, me acabo de dar cuenta que no soy el dueño, soy simplemente un funcionario del servicio de... Nada de esto me pertenece. Y yo creo que muchas veces las personas se confunden ahí, ¿no? Salvo el dueño de una empresa, nadie más es dueño de la empresa. Y muchos se toman...
una competencia. En el manual de competencias de muchas empresas, hoy en día existe una que se llama, en inglés es Acting like an owner of the business, actuar como dueño del negocio. Una cosa es actuar como dueño y otra cosa es sentirse el dueño, ¿no? Bien. Tiende a la confusión, sí, tiende a la confusión, pero yo creo que hay que entender que, a ver, lo voy a poner en otros términos, y esto lo hablo mucho con los alumnos de los MBAs y todo, yo digo, la primera camiseta que tenés que tener es la tuya. Después está la de la compañía. No es que vas a ser infiel a la compañía, pero vos entendés que la camiseta, la única camiseta propia es la tuya. La otra estás al servicio de, ¿no? Había un autor que decía que todos los días tenemos que empezar a trabajar pensando que nos van a pegar una patada en el trasero y nos van a echar, ¿no? Entonces él decía, si vas así, vas a tener una actitud de responsable a full todos los días, pero no creerte que sos el dueño, ¿no? Y actuar con la suficiente distancia. Es muy fácil de la teoría, en la práctica, en esta trampa de la actividad es mucho más difícil, mucho más complejo, ¿no? ¿Y qué es lo que te lleva? Porque viste que esto por ahí en la empresa más chiquita pasa, que por ahí la empresa está creciendo y la gente se involucra demasiado, se involucra personalmente, le pone todo al punto de actuar como si fuera el dueño. Ajá. Y a veces se olvida un poquito por ahí el rol que tiene y pasa un poquito más. ¿Qué tiene de malo eso para la persona y para la compañía? A ver, empecemos para la persona. Cuando tu identidad es la identidad de la organización, el día que por alguna razón dejas de pertenecer a eso y no tenés más ese trabajo, tenés un doble problema. No tenés trabajo y no tenés identidad. Bien. Punto número 1. Punto número 2, cuando vos te enajenás por lo que sea, terminás alienado. Y cuando vos ves muchas personas, ¿por qué? Digamos, porque vos decís, son excelentes profesionales, son responsables, son de familia, todo lo que... Sí, pero se dedicó tanto, esto... hay un concepto de la sociología de las organizaciones que se llama la sobreimplicación. Sobreimplicación es... Implicar es comprometerse, implicarse. Sobreimplicarse es comprometerse más de la medida. La sobreimplicación es cuando te pasás de la raya. Y pasarse la raya nunca es bueno. Para la salud mental, salud emocional, salud física, ¿no? No, pero yo, ¿sabes qué? Me tomo el vuelo que llega a las 4 de la mañana y a las 6 estoy de vuelta en la oficina y soy el superhombre o la supermujer. Y digo, tranquilo, ¿no? Tranquilo, digamos, toma la distancia. Y no, porque yo me peleo con este, me peleo con... Va. Digamos, eso, los especialistas en salud mental pueden hablar con mucha mayor precisión de lo que te voy a decir, pero evidentemente no te hace bien al bocho para nada. Pero ni para el dueño tampoco. No, para nadie. A ver, no es mi especialidad. Intuyo Claro, que claro. no. Nada que te sobreimpliques va a ser bueno. Intuyo que para el dueño tampoco, Claro. ¿no? Pero el dueño te podrá decir, bueno, pero ¿sabes qué? Es mi boliche esto, Claro. y acá ahí hay un concepto de Taleb que es muy bueno, que él habla de pelarse la piel, ¿no? Digamos, tiene un libro que es Pelarse la piel, que está buenísimo, y él lo que dice es, a ver, cualquiera que trabaja en una empresa, de última, hiciste algo mal, ok, listo, o él habla del asesor de inversiones, mira, te asesoré ahora en Bitcoin, en esto, en lo que sea, y bajó un montón, uy, bueno, de última dice, perdiste un cliente. Ahora, el que puso la inversión, el que puso la mosca, no, perdió, ¿no es cierto? Yo creo que el caso del dueño es eso, ¿no? Digamos, está poniendo la piel y se la juega toda en cada cosa, ¿no? Sería, a ver, no tengo juicio y no soy especialista Sí, como para opinar, me gusta tu y por opinión, eso tu prefiero ser transparente. Siempre yo prefiero respirar un segundo antes, ¿no? Ahora, en una empresa estoy seguro, los ejecutivos, los directivos, los líderes, o los jefes, o los gerentes, o los profesionales, quien sea, y siempre sobreimplicarse tiene riesgos enormes, enormes. Y para la empresa yo creo que tampoco. Y ¿sabes qué? Mirá, hace poco me pasó un caso, una persona que trabajaba en el área de tecnología, muy buena, muy buena, vos decís, 20 años en la compañía, era espectacular, realmente las cosas que hacía esa compañía de tecnología eran geniales, y se sentía realmente la dueña, pero actuaba como tal y tenía un puesto muy alto y era espectacular y todo genial, y ese creerse el dueño la llevó no
intencionalmente, pero le salió así, maltrató a 2 o 3 personas. Estas personas metieron la denuncia en compliance, vino alguien independiente, hizo la investigación, esta persona fuera y me hablaba y me decía, Ale, yo no puedo creer. Yo defendiendo esta compañía las 24 horas del día, trabajando, sacrifiqué a mi familia, sacrifiqué esto que yo, y decía, y estos 3 chiquilines que vienen y se enojaron y metieron y viene la de compliance que no entiende nada de esto y encima, y claro, le metió y la tuvieron que sacar. No entendía nada. Entonces, me parece, nuevamente, trabajaba bien, trabajaba espectacular. Se pasó de la raya, se pasó de la raya. Te pasó de la raya, cometés cualquier tipo y cuando vos ves también algunas cuestiones, esta es la verdad, te diría, si uno lo ve monádicamente el tema, así como, sí, pero pará, era para tanto, pero bueno, ahí quisieron ser y nadie se salva de esto, ¿no? Y son independientes los que hacen esas investigaciones. Ahora, cuando lo ves holísticamente, decís, che, estamos bien con esto, digamos, también la compañía, y bueno, también querían demostrarle que nadie se salvaba de esto. Y también lo que te digo es, yo he observado también muchos casos de ilícitos en las compañías, que cuando te crees el dueño, viste, el famoso, hay como 2 síndromes, ¿no? El del tesorero de la empresa, el que maneja la guita, como el dueño que llevo, que traigo, bueno, a veces se puede, que puse de mi bolsillo, lo que te dicen, no, mira, pongo en mi bolsillo la diferencia, no, pará, no ponga de tu bolsillo, ¿no? Si pones tu bolsillo, algo también vas a sacar para tu bolsillo. Punto número 1. Y punto número 2, también a veces, y lo vi en varias empresas, el símbolo de la secretaria asistente del gerente general que actúa como si fuera la número 2 de la empresa y también a veces se exceden con cierto, no, mira, si no hablas con María, estás complicado. Y bueno, pará, digo, ¿quién es María? No, pero María, si te llega a ver María, imagínate, digo, María como cualquier nombre, sí. ¿No? Yo creo que todos los excesos en ese sentido son negativos. Desde el punto de vista de construcción de empresas, ¿cuáles serían esos vicios? Porque yo me imagino, más allá de las atribuciones que se va tomando cada uno, me imagino que por ahí entran roles para los cuales por ahí no está preparado, ¿no? Como María, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿A dónde no deberíamos caer en ese crecimiento? ¿No? Porque la empresa se construye, empieza a crecer, todo se empieza a estructurar, es muy difícil a veces controlar qué pasa y qué no. ¿Qué deberíamos mirar con cuidado para no crear esos espacios, para no comprometer la agilidad? Mira, a ver, yo voy por otro lado y es algo que los 17 años que trabajé en Coca-Cola intenté hacerlo, ¿no? Toda persona que entraba en la compañía, la última entrevista era conmigo. No era una entrevista técnica, era una entrevista de valores. Yo trataba de, con las herramientas que tenía a mi disposición y con la, entre comillas, clínica de tantos casos, ¿no? De asegurarme que los valores de las personas estén alineados con los valores de la empresa. Es decir, si vos me preguntás, algo que evitaría es el ingreso de personas que contaminen la cultura por tener valores diferentes. Eso es fundamental. Porque cuando vos traes personas que tienen otros valores, no lo van a entender porque es otra perspectiva. Mejor son distintos. Yo no digo que estén mal, pero ahí si me preguntás, mi error, y hoy lo mío, bueno, pará, yo era el dueño de la empresa, no era el dueño, pero tenía un rol, una función, una responsabilidad, y trataba de velar por eso, ¿no? Yo, si haría algo, es el aseguramiento de el alineamiento en valores de cada nuevo ingresante. Para mí eso es fundamental, porque cuando ahí voy, si querés, a otro punto, y es, hoy en día se está analizando qué es lo que no cambia cuando todo cambia. Y es un tema no menor, porque hoy lo que se habla es estabilidad y agilidad como complementos. Es más, hay un artículo de McKinsey que dice estabilidad rima con agilidad, ¿no? No son opuestos. Cuando todo cambia y te hace una matriz de doble entrada, lo que te dicen es cuando todo cambia, hay cosas que no cambian, los valores no cambian, el propósito no cambia. Y el ejemplo que dan a mí me parece muy elocuente. Ellos dicen, es como un teléfono celular inteligente. Un teléfono celular inteligente, vos tenés algo que no cambia, el hard no cambia, es el mismo. Vos le vas agregando las apps, te pueden dar una actualización, todo lo que quieras del software, pero el hard no cambia, ¿no? Y yo creo que es lo que hay que entender eso. ¿Cuál es el hard de tu organización? Y el hard, me parece que los valores es como la malla de contención
que no te permite fugarte en ese sentido, ¿no? Y me parece que es al menos saludable asegurarte eso, ¿no? Entonces, me parece también te asegura que en momentos de mayor tensión, en momentos, algo que muchas veces me ocupó y me preocupó, es cómo actúan las personas ante situaciones de crisis. Ahí es donde se ve, en hebreo hay un dicho que dice que a las personas se las conocen cuando se ponen nerviosas, cuando toman de más o cuando le tocas el bolsillo, ¿no? Y me parece que es muy, se dice, becasó, bequizó, ubecosó, ¿no? Digamos, en las tres tipos de situaciones. Y me parece que tenemos que comprender que, no sé, en la reunión en Cardales somos todos los mejores amigos del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no llegas al presupuesto? ¿Qué pasa cuando se te cayó una venta? ¿Qué pasa cuando tuviste un problema logístico? ¿Qué pasa cuando, no sé, digamos, un cliente importante pasó? Lo que sea. Bueno, esos son los momentos de tensión donde cuando vos tenés bien articulado el sistema cultural, te resiste, ¿no? Y es lo que pasó en empresas en la pandemia, ¿no? Digamos, resiste o no resiste, no sé, el dólar para arriba, el dólar para abajo, inflación para arriba, inflación para abajo, me cambian los aranceles, qué sé yo, lo que sea. Bueno, las organizaciones más saludables, las que tienen culturas saludables, tienen los mecanismos preventivos y es como que están como con los mecanismos preventivos, diría, ¿no? Tienen los anticuerpos, esa es la palabra, tienen los anticuerpos para este tipo de situación que no te impacte negativamente. Vos hablas de agilidad mental, del mindset ese que se necesita para que exista transformación, que tiene que estar primero en la cabeza. Hablas de valores, hablas de cultura, de estos anticuerpos. ¿Cómo se va del opuesto? ¿Se llega en algún momento o no se llega? Digo, el opuesto es la inexistencia de esto. Claro, una empresa que de repente, que a veces pasa, que por ahí los valores no están tan claros, o que los valores están escritos, pero que pasa mucho, esto en compañías grandes y chicas, ¿no? Están escritos, pero no se ejecutan en las decisiones, cómo se toman las decisiones, te das cuenta que no se respetan esos valores, no hay agilidad. En general la cultura es eso. Una vez leí algo que me encantó, decía, la cultura es lo que pasa cuando el jefe no está. Esa es la cultura de la empresa. El resto es la declaración. Claro. Pero cuando se hace el famoso iceberg cultural, lo más profundo son las creencias, ¿no? Las creencias, ¿en qué cree la gente que está acá? La cultura, para ponerlo de otra manera, es cuando alguien ingresa nuevo, le dicen, che, mira, acá sabes qué, no jodas con esto, llega temprano, a este no le hable de tal manera, estaciona el auto acá, no tomes el ascensor cuando vamos a comer tal cosa. Son los 3 o 4 tips que te tiran que sí, ¿sabes qué? Con esto te va a ir bien. Entonces, lo que yo creo que en los casos que decís vos, cultura hay, el tema es que... No la adecuada. Claro, o no la adecuada o que se contrapone con la declarada. Pero es como, ¿viste cuando te muestra el organigrama? Yo digo, no me muestra, déjame un día estar en la empresa y te digo qué es lo que pasa. No me muestre. No, porque acá está... Déjame caminar la empresa un poquito, caminar o ver los procesos o ver una reunión. Hay un artículo muy famoso que habla de la guerra de las sillas, ¿no? ¿Cómo se siente en una reunión? Bueno, fíjate nada más, hay una cena de fin de año, ¿quién se sienta al lado de quién? Ahí te das cuenta los esquemas de poder muchas veces. Cuando hay la reunión, no sé, de presentación semanal, quincenal, mensual, trimestral, anual, semestral, lo que quiera, a ver, ¿quién se sienta alrededor de quién? ¿Quién empieza a hablar? ¿Dónde se sienta el que es el número uno? Ahí te das cuenta la cultura. Mirá, hay una brecha muchas veces entre lo que se dice que debería ser y lo que es enorme. Con lo cual, yo te digo, no me llene de documentos. Es más, ¿sabes qué? A veces con los departamentos de recursos humanos discuto mucho y le digo, no podés tener un manual de competencias, de 25 competencias con 33 comportamientos, después el manual de liderazgo, después los valores, después el propósito. La gente no lee, no entiende. Es como, no sé, ¿viste? Cuando vos te mandan todos los papeles de la AFIP, decís, pará, no me mandes 800 cosas. A ver, decime, ¿qué necesitas? ¿Necesitas las ventas? ¿Necesitas los gastos? ¿Necesitas las propiedades? ¿Qué es lo que...? Bueno, te doy esto y tenelo, ¿no?
Me parece que en las empresas hay mucha pérdida de tiempo innecesaria en todo eso, porque vamos a validar el modelo. Simplicidad, yo te diría, simplicidad también estas cosas, eliminar todo aquello que es solo papelerío, que te quedan en lindas piezas gráficas, pero que después no se corresponden. Y a veces es, dime de qué predicas, te diré de qué padeces, ¿no? Entonces... ¿Cómo encontrás ese punto intermedio? Pues yo te escucho Sí. y veo, y de repente por ahí te encontrás empresas que no tienen ningún proceso, la gente que se queja de que no hay procesos. Uh-huh. Empresas que tienen muchos procesos, de que se genera Sí. de que hay muchos procesos, no puedo tener libertad creativa. Sí. ¿Cómo encontramos el intermedio? El intermedio para mí es reglas claras, conocidas y transpiradas en toda la organización. Para mí eso es fundamental. Hay un estudio muy interesante que dice las marcas registradas de las empresas ágiles. Lo que dicen es, tiene un norte claro, respirado en toda la organización, tiene una red de equipos empoderados. Ellos pasan, el concepto es de la jerarquía a la redarquía. El tercero es un modelo de personas con pasión constante y permanente. El cuarto punto es un sistema de toma de decisiones muy ágil y aprendizaje muy veloz. Son 4 que tienen costo cero. Vos fíjate lo que te dije, costo cero para la organización, valor altísimo. Y quinta, dicen tecnología habilitante. Pero a mí me encanta que le hayan puesto quinta porque dicen, los primeros 4 son los importantes. La tecnología, obviamente, si vos tenés todo esto, después tenés, ¿sabes qué? Cada vez que querés entrar, se cayó el sistema. No, vos tenés que buscar el número. No, tiene que ser, obviamente, eso. Pero la tecnología es habilitante, ¿no? Es como que te lo impulsa mucho más. Pero fíjate que los 4 anteriores tienen que ver hacia dónde vamos, cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones. Bien simple, ¿no? Y un modelo de personas. Esa estructura te exige talento preparado para tener autonomía. Sí, está buenísimo. A ver, justo hoy, mirá, estaba con una persona de una empresa tecnológica muy interesante y mostró un esquema que no lo conocía y decía lo siguiente, a ver, por tipo de personas respecto a resolución de problemas, ¿no? Creo que daba 4 o 5 tipologías, ¿no? Entonces decía, personas que identifican el problema e identifican las soluciones, el ideal. Personas que no lo identifican, pero le das el problema y te lo identifican. Personas que vos le decís lo que tienen que hacer y lo hace, y personas que ninguna. Eran 5 categorías, ¿no? A ver, y esto, yo le comentaba, esto se compatibiliza con un concepto muy tradicional de recursos humanos que se llaman los jugadores clase A. Los jugadores clase A son esos jugadores, viste, que decís, lo llorás y se te vas. Digamos, para mí esa es la forma. Si se te vas, lo llorás, ¿no? Son las personas que marcan una diferencia. En las organizaciones más grandes se habla muchas veces de los high potentials, ¿no? Las personas que tienen altísimo potencial y altísimo desempeño. Es decir, potencial es proyección de lo que puede hacer acá a futuro, desempeño es cómo trabaja. Ese artículo te dice que en una empresa, no lo que me mostraba esta persona hoy, sino el artículo de los jugadores clase A, que es un concepto de la Universidad de Michigan, en general no son más del 5% de la compañía. Ahora, la clave, te dicen ellos, es poner a cada jugador clase A en posiciones tipo A. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Piensan que le hacen un favor y lo ponen en las posiciones más glamorosas. La glamorosa no necesariamente es la tipo A. Entonces, tenés que identificar cuáles son las posiciones que hacen una diferencia en la empresa. Eso es fundamental. Y ahí ponerlos. Ahora, si no tenés ningún jugador clase A, estás complicado, ¿no? Estás complicado. Estás complicado porque uno solo no puede hacer todo. Y creo que, y si uno es el dueño, peor, ¿no es cierto? Entonces, me parece, hay muchas veces uno de los temas es ¿cómo hago para conseguir estas personas? Alguien puede decir, no, pero estas personas van a las empresas grandes. No, hoy en día prefieren las empresas más chicas, más dinámicas, que más horizonte de crecimiento tienen. El tema es, ¿cómo hago para generar un vínculo que sea de ganar, ganar y de largo plazo? Punto número 1. Y punto número 2, ¿cómo hago para generar un vínculo que no sea un vínculo transaccional, sino que sea un vínculo de valor? Transaccional es te doy, te exijo, te doy, te exijo, perdemos los dos. De valores, yo pienso que recibo más de lo que me dan, y a su vez la organización percibe que la persona contribuye más de lo que le está pagando. Entonces los dos salen ganando. ¿Y cuáles son las herramientas para lograr eso?
Las herramientas para lograr eso es, primero, tener una propuesta de valor, es fundamental. ¿Qué te voy a ofrecer? Y una propuesta de valor tiene que ver con, primero, que trabajes de lo que te apasiona. Segundo, que trabajes con personas que sean copadas, para arriba, para abajo, por los costados, clientes, proveedores, etc. Tercero, trabajar en una organización que tenga criterios de confianza, de credibilidad, un horizonte. Cuarto, cada vez más pedido, el tema de aprendizaje, desarrollo, oportunidades de crecimiento. Y recién en quinto lugar el salario y beneficios. Y nuevamente, te pongo lo emocional, lo que tiene que ver con condiciones no económicas, sino todo lo demás al principio, y al final lo económico, como te ponía la tecnología antes, ¿no? Y a mí me encantan estos modelos de 5. Es decir, los primeros 4 no necesitas inversión económica, necesitas inversión emocional y comprometerte en serio. ¿Cómo ves? Viste que, esta es una observación mía, ¿no? Que tampoco no hay mucha ciencia. Vos, en la medida que el tiempo pasa, antes teníamos como más tiempo para madurar ciertas cosas. Vos de repente hace 10 años a vos te decían, che, tenés que, no sé, desarrollarte en e-commerce, y podías ir haciéndote el tonto un ratito. Sí. ¿Bien? Incluso hoy, capaz que, no sé si todavía estamos a tiempo, hasta incluso la sostenibilidad, ¿no? Tiene como un grado de maduración. Ahora, con todo el avance de la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad de resolver cosas, la capacidad de producir más rápido, ya donde no tenemos ni problemas de fuerza ni problemas de conocimiento. ¿Cuál es el margen que tienen las empresas para verdaderamente transformar su cabeza, su mindset? Porque antes, yo tengo la sensación de que antes tenías el tiempo como para decir, bueno, voy madurando y voy viendo. Hoy creo que ya, si no madurás, estás en un margen de tiempo complejo. Sí, para mí, digamos, si no madurás, estás en el horno. Yo creo que ahí no hay chance. No hay chance. Digamos, no. Para mí, a ver, podrás sobrevivir. Y a lo mejor alguno hasta, no sé, tendrá la fórmula para crecer, puede ser. Ahora, mi opinión es que es una condición necesaria, pero no suficiente para el crecimiento. Y por eso se habla tanto de growth mindset, ¿no? La mentalidad de crecimiento es eso. Al menos los N casos de éxitos que se ven es que hay mentalidad de esto, ¿no? Digamos, no. Podés decir, bueno, me mantengo, me sostengo, pero primero, ¿cuán atractivo vas a ser para los mejores talentos? A ver, hoy en día hay una dicotomía en el mercado que es interesante. ¿Hay mucha gente sin trabajo? Sí, hay mucha gente sin trabajo. Pero a su vez la mayoría de las empresas tienen un montón de posiciones sin cubrir, que no consiguen talento. Sí, pero ¿cómo puede ser? Claro, lo que pasa es que los talentos que buscan ellos son los que están más ocupados, y los que están más ocupados son los que más los llaman, ¿no? Y claro, es una contradicción, porque es muy injusto para estas personas que están en el margen inferior decir, pero pará, ¿cómo puede ser? Yo estoy sin laburo y no. Y es como que, no, quiero el que está laburando, no quiero el que no está laburando. Y vos decís, bueno, pará, a veces hay que. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Primero, hay que romper el paradigma de quién es el mejor, ¿no? Yo creo que el mejor es la persona que mejor está preparada para esa posición, independientemente de que trabaje en la empresa A, B o C. Punto número 1. Punto número 2, como decíamos antes, para que alguien trabaje bien en una empresa, lo primero que voy a buscar es que sus valores estén alineados con los míos, y segundo, que tenga capacidad de aprendizaje rápido. Eso es fundamental, porque, no sé, hace 3 años nadie te hablaba de inteligencia artificial generativa, hoy nadie deja de hablar de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿todos sabían antes? No, nadie sabía nada. Todos los que están en eso son los que aprendieron más rápido. Entonces, por un lado, creo que hay que tener un poco más de apertura mental hacia quién voy a reclutar. Ahora, en segunda instancia, voy a la responsabilidad individual, y en lugar de victimizarse estas personas que están en transición laboral, bueno, ¿cómo me preparo para que el otro sienta que soy atractivo para él y le puedo agregar valor, ¿no? Y eso es clave, es fundamental, ¿no? Y hoy en día creo que la buena noticia es que tenemos N herramientas gratuitas para educarnos, para el famoso upskilling, reskilling, y tenerlas. Hay un autor que a mí me encanta, que él habla de mindset, skillset y toolset, ¿no es cierto? Mentalidad, habilidades
y herramientas, ¿no es cierto? Y creo que son los tres planos basados en el value set, que son los valores en los cuales nosotros tenemos que orientar un proceso de búsqueda, un proceso de incorporación de talento, un proceso de desarrollo, crecimiento, etcétera, ¿no? Después de todos tus años de experiencia, si tuvieras que volver a arrancar, ¿dónde pondrías foco en tu desarrollo profesional? Creo que estudiar más temas de datos. Me hubiera encantado saber mucho más de datos porque todo lo que es tecnología se basa en datos, ¿no? Claro. Me encantaría eso. Siempre fui muy pro tecnología, pero tal vez yo a veces pienso decir, yo soy contador de base, después hice mi doctorado en ciencias económicas, ¿no? Está bien lo que estudié, qué sé yo, la verdad que no trabajo de contador, no sé, el 2% lo que estudié en la facultad y en el doctorado lo utilizo. Me dio metodología, me dio agilidad, todo lo que era, pero no hago balance, no hago auditoría, no hago impuestos. Yo creo, tal vez estoy pensando, a mí me hubiera gustado, si pudiera resetear todo esto, haber estudiado una carrera, por ejemplo, de ingeniería industrial, que es una carrera muy holística, muy integral, que tiene mucho de las materias así más de las famosas STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Parece que estaría bueno todo eso. Pero a su vez, me hubiera encantado aprender mucho más de sociología, mucho más de psicología, mucho más de antropología. La verdad es que, no sé, yo soy un estudiante eterno, ¿no? Y trato de ir cada año y medio a alguna universidad muy buena afuera, a aprender algo nuevo, algo diferente. Y tal vez, pero hoy viendo la retrospectiva, es muy fácil, me hubiera encantado haber estudiado en el exterior también en otro momento para tener la visión desde otro lugar también, ¿no? Claro. Y la metodología, pero... Hay mucho de cruce de cosas, ¿no? ¿Ves ahí algo en el cruce de las cosas? Sí, pasa por ahí. Yo pasa por ahí y es lo que hablamos antes de arte y ciencia, ¿no? Digamos, es otro tema, por ejemplo, que me decís. Yo tengo todo científico y poco artístico, ¿no? Y tal vez tendría que tener mucho más artístico en todo esto. No sé, a ver, evidentemente yo estudié en universidades que están preparadas para otro momento, ¿no? Digo, pensá que estudié hace muchos años y lamentablemente muchos siguen enseñando de la misma manera que cuando estudié yo, ¿no? No cambió absolutamente nada. Pero si pienso cuántos profesores que tuve me inspiraron para ver, y 2 o 3 nada más, ¿no? Casi te diría 2 seguro, ¿no? Y alguno que otro puede ser. Tal vez eso, no sé si qué, pero con quiénes, ¿no? Me hubiera gustado estudiar con personas que te inspiren más, ¿no? Que te desafíen más y tal vez, y esto hoy se está viendo, en esa época era imposible, recién ahora está empezando a pensar, creo que estudié en un marco de muchas certezas y de muchas respuestas y tal vez me hubiera gustado, me hubiera encantado que sea de más preguntas, ¿no? Digamos, que me ayuden a preguntarme más cosas. Yo como que iba muy... Bueno, sí, un balance se hace de esta manera, un impuesto se liquida, la ley no sé cuánto, no sé, me hacían aprender los artículos de memoria. ¿Para qué? Si cambiaron 80 veces la ley, las resoluciones técnicas. Pero es la velocidad del cambio, ¿no? De ese momento. Sí. No, para ese momento, a ver, la verdad que estoy feliz y yo me eduqué en la universidad pública y estoy súper agradecido y hasta el día que pueda y me dejen voy a seguir enseñando en la universidad pública porque me parece que es espectacular y la Universidad de Buenos Aires estoy totalmente agradecido. Siempre digo lo mismo, mi doctorado fueron más de 10 años. Y yo tengo un director de tesis para mí solo, en cualquier país del mundo te cuesta fortunas eso, fortunas, ¿no? Y la verdad que yo tuve un tipo que era un genio, todos los fines de semana se reunía conmigo y me daba para estudiar 1000 paginitas para la semana que viene. Yo decía, no te puedo creer, 1000 paginitas. Más que diga, paginitas son 1000. Claro, viste, claro, exactamente. Pero, a ver, yo estoy totalmente agradecido porque me dio rigurosidad, me dio disciplina, me dio metodología. Ahora, vos me decís hoy, y es lo que más aprendí en ese momento, lo mejor que había. Claro.
Hoy sería Muy totalmente distinto. diferente, ¿no? Para cerrar, Sí. el liderazgo que viene, ¿crees que tiene más ciencia o más arte? Está buenísimo. Eh, hmm, hmm. Me parece que hay mucho de arte, pero con lo científico como el subsuelo tiene que tener la ciencia, que tampoco es ciencia atómica, pero tiene, digamos, tal vez, a diferencia de lo que uno piensa, más de ciencia social que de ciencia exacta. Pero me parece, si me preguntas, una palabra fundamental para el nuevo liderazgo es la palabra escucha, ¿no? Yo creo que yo tengo una hipótesis ahí y varias veces la postulé, y es que mucha gente va a cursos de oratoria. Yo creo que hay que empezar a hacer cursos de escuchatoria, ¿no? Porque ¿quién tiene la solución? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la mejor idea? Y a lo mejor está en el lugar menos pensado, ¿no? Y me parece que uno de los errores que cometen muchas personas que piensan que están en posiciones de liderazgo o que tienen posiciones de responsabilidad muy alta es considerar, digamos, que ellos tienen la respuesta a todo, y eso lo lleva a una soberbia que te pone orejeras si sos el único que tiene la verdad, ¿no? Pero ¿quién tiene la verdad hoy en día, ¿no? Y por eso, es más, lo digo de un lugar que hasta parece soberbio, parece contradictorio, ¿no? Como, yo te digo, no, la verdad, sí creo, fíjate algo interesante, en los años 80 había una teoría de liderazgo que daba vuelta por todos lados, buenísima, de Jerzy Blanchard, se llama liderazgo situacional. Yo creo que cada vez vamos más para el liderazgo situacional, ¿no? Porque uno piensa, bueno, el liderazgo es más humano, es más así como que estamos todos unidos, que somos todos. No es tampoco algo que te vas a la India, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que en momentos como lo que estamos viviendo, a veces no te da tiempo para ser excesivamente democrático. No, tenés que tener la capacidad, en los deportes se habla mucho de repentizaciones, cambio en velocidad, cambio en velocidad, cambio en velocidad, ¿no? Entonces, fíjate cuántos jugadores se rompen los meniscos y los ligamentos, ¿no? Porque nuestros cuerpos no están preparados para ese cambio en velocidad, ¿no? Creo que las organizaciones y los líderes también tienen que empezar a pensar en la repentización y el liderazgo situacional. Me acuerdo, esto era un axioma buenísimo que decía: no hay nada más injusto que tratar a dos personas diferentes de la misma manera, pero a su vez tampoco hay nada más injusto como tratar a la misma persona en distintas situaciones de la misma manera. Entonces, esto es como con nuestros hijos. A cada hijo lo tratamos diferente, pero en cada momento lo tratamos diferente. Y yo creo que el liderazgo hoy es eso, ¿no? Es conectar con cada persona y poder tratarlo no como a vos te gustaría ser tratado, sino como al otro le gustaría ser tratado. Para eso que necesitas escucharlo, entenderlo, empatizarlo, empatizar con él. Tenés que meterte en la realidad de él. Y sí que veo es que muchas personas que piensan que están ejerciendo el liderazgo desde el confort y la comodidad que tienen en su rol, le dicen al otro lo que tiene que hacer y pará, el otro está con un despiole o económico o familiar o de salud o lo que sea. Pará, primero siempre me preguntá cuál es la razón, qué es lo que hay detrás. Y a veces, hay un ejemplo que a mí me encanta, la serie New Amsterdam, que es un director médico de un hospital público de Estados Unidos, de Nueva York, que él basa su liderazgo en 3 palabras: ¿cómo puedo ayudarte? Y yo creo que es eso. Y para terminar con una frase te diría que es: un líder que no está al servicio del otro no sirve como líder. Reitero, un líder que no está al servicio del otro no sirve como líder. Me parece que el liderazgo implica eso, al servicio de los otros, ¿no? Digamos, es la famosa pirámide invertida, pero en serio, ¿no? Digamos, estoy para tratar de ayudarte, de asistirte, de desafiarte, de inspirarte, de sacar tu mejor versión, pero no estás vos para trabajar para mí. Y eso cambia un paradigma de muchos años, ¿no? De muchos años. Ahora, cuando uno piensa quiénes son los mejores líderes que tuvo, quiénes son las personas que más te inspiraron, que sacaron lo mejor de vos, son esas personas, ¿no? Que te desafiaron. No es el líder, no, está todo bien. No, es el que te tuvo ahí arriba
pero te estiró lo máximo y decís, wow, ¿no? Hay un concepto que Tal Ben Shahar, el especialista en felicidad, él habla de los hermosos enemigos. Los hermosos enemigos son las cosas que mientras están sucediendo decís, no te puedo creer que pase esto. Una vez que pasó decís, menos mal que pasó esto, ¿no? Gracias a Dios pasó esto. Bueno, yo te diría, esos líderes que te sacan lo mejor de vos, yo creo que esas son las personas que terminamos agradeciendo y que las organizaciones más valoran, ¿no? Porque al final terminamos todos, muchos, un poquito mejor, que en definitiva es para lo que estamos en el mundo también, ¿no? Me encantó. Ale, gracias por estar en Detrás del Algoritmo. Por favor, un placer. Y bueno, lo interesante de todo esto es que detrás del algoritmo hay seres humanos. Y esto es lo más lindo de todo. Es la idea del nombre. Todo lo que pasa atrás y de todo lo que hace que las cosas verdaderamente funcionen. Me encanta, Ale, me encanta. Gracias por venir. Un placer. Gracias por la invitación.